Bueno, entonces arranco. Bienvenidas, bienvenidos. El Instituto de Cultura del Carmen de Viboral y las palabras y la noche. Pues se está ensayando esta modalidad virtual, condiciones de la pandemia, la que todavía tenemos que pensar mucho más adelante a través de estos medios. Palabras y la noche inaugura un ciclo que se llama Escrituras de vida, diarios, cartas y apuntes en tiempo de cuarentena. El motivo de este ciclo tiene mucho que ver con esta época y con estos momentos, estas condiciones de vida en donde estamos separados, alejados, nuestros cuerpos están alejados y comenzamos a experimentar de una manera real el sentimiento de la distancia. Coincide con otras épocas en las cuales la distancia pues, física era como el motivo para que la intimidad viajara de un lado a otro. Hoy, pues el contexto de la distancia es bastante paradójico porque las tecnologías de la comunicación nos han acostumbrado a decir que los medios lo que hacen es acercarnos más. Y es una paradoja porque justamente es por la cercanía, por la lejanía que nos acercamos. Una de las condiciones que tenía el género epistolar era la distancia. A través de la distancia nos comunicábamos unos a otros por medio de las cartas. Recuerdo a Franz Kafka cuando decía algo así más o menos: escribo esta carta y mientras escribo esta carta y envío esta carta, se beben los besos que envío. Esta idea de lo fantasmal no se las planteo en un sentido negativo, sino en un sentido muy positivo, en el sentido en que lo que enviamos son nuestros propios fantasmas de nuestra interioridad, de nuestra psique, de nuestra intimidad cuando escribimos una carta. Pero ¿quién lo creyera? Hoy que se está reflexionando tanto sobre el género epistolar y sobre la autobiografía, la intimidad no consiste únicamente en un asunto solipsista, es decir, yo conmigo mismo, sino que la intimidad también está atravesada por lo social. Cada vez que hablamos a través de las tecnologías de la información y desde la lejanía, pues también transportamos nuestros fantasmas, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestros placeres, nuestras emociones profundas. Por eso hicimos que el diario, la carta y los apuntes fueran motivo para plantear el camino que va de la correspondencia y de la carta a las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa entonces hoy con los correos? ¿Qué pasa hoy con todas las formas, con los chats con las que nos estamos comunicando? Y ahora que estamos en esta encerrona, pues, ¿qué es lo que estamos transmitiendo unos a otros? Para esta ocasión, dentro del ciclo, tenemos como invitado a Carlos Satizábal. Carlos Satizábal es actor y director de teatro, es escritor de ensayo, de poesía y también de dramaturgia, y dirige la maestría de escrituras creativas en la Universidad Nacional. También es investigador del Centro de Pensamiento y Acción para las Artes, artivista, como se dice hoy, por la paz. Trabaja en la Corporación Colombiana de Teatro en proyectos de memoria poética del conflicto. Curador de los festivales alternativos y de mujeres en escena, y algunos premios que ha recibido: el Premio Iberoamericano de Teatro y el Premio Iberoamericano de Ensayo. Esta presentación pues tiene que ver con la idea de que es una persona que se ha dedicado al arte, a la creación, y entonces también al placer de escribir.
En este caso, la conferencia se llama El placer de escribir cartas del correo postal al email. Quiero decirles algo antes de comenzar, y es que cada asistente tiene una experiencia única, y es por esto que los invitamos a llenar un formulario para hacer una encuesta de valoración de esto que estamos haciendo. Y también podrán dejar sus preguntas en el chat y al final daremos un espacio para contestarlas. Entonces, sin más preámbulos, Carlos Satizábal hará su conversación o su ponencia, como quiera llamársele, cuyo nombre es El placer de escribir cartas del correo postal al email. Entonces, Carlos Satizábal, bienvenido a las palabras de la noche, al público, muchas gracias por asistir y que disfruten la charla. Muchas gracias a ti y al colectivo de Carmen de Iboral, a la gente de Gesto Noble. Es una de las ciudades culturales más bellas a las que he tenido el gusto de visitar, justamente en el festival de Gesto Noble, he estado varias veces. Y bueno, pues un honor poder compartir esta conversación o estas ideas que quiero, que me has invitado a expresar. Las cartas son un género muy antiguo. Hay cartas muy notables, un género muy antiguo de la literatura. Hay cartas muy notables en la historia del pensamiento y de la escritura. Por ejemplo, las cartas de Platón, ¿cierto? Las célebres cartas que escribió sobre la política, que están numeradas, carta 1, carta 2, la carta séptima, una de las más estudiadas, sobre la tiranía. Pero no solamente las cartas son un género literario a través del cual se expresa el pensamiento, sino también, tú citaste a Kafka. Creo que Kafka es uno de los grandes escritores de cartas. Uno podría leer como una especie de novela del amor imposible, las cartas a Felice, por ejemplo, a Milena, ¿cierto? También, o sea, no hay escritor o escritora que no haya escrito, incluso en esta época del WhatsApp, de la comunicación inmediata a través de los medios electrónicos, que sigamos escribiendo cartas. O sea, quien tiene el gusto de la escritura necesariamente escribe cartas. Yo, para no detenerme a conversarles y hablarles sobre las cartas, que es apasionante el tema, quisiera compartirles algunas cartas importantes de gentes que han sido poetas que nos han dejado una herencia muy notable. Una primera que les quiero compartir es una breve carta de Emily Dickinson. Emily Dickinson es una poeta norteamericana que vivió durante el siglo XIX, que casi toda su vida decidió vivir encerrada. Ahora las feministas dicen porque sufrió no solamente la incomprensión sobre su poesía. Solamente en su vida publicaron 8 poemas, que su editor dijo que tenían como unas campanillas, como un tintineo, pero parece ser que fue una mujer que sufrió el abuso paterno, y por eso no volvió a salir a la calle. Se vistió de blanco y se encerró y se dedicó a escribir unos poemas hermosísimos, de una gran musicalidad y unas cartas muy misteriosas, unas cartas muy bellas. Durante muchos años tuvo una correspondencia con el único señor que le publicó algo, que fue Thomas Higginson, director de Atlantic Monthly, una revista literaria muy importante de los Estados Unidos, y a él le escribió esta carta en junio de 1869. O sea, Emily Dickinson es una mujer que ha transformado no solamente la poesía en lengua inglesa, sino la poesía misma. Dice así: junio de 1869. Querido amigo, una carta la siento siempre como la inmortalidad, porque es la mente sola, sin el amigo corporal. Deudores en nuestra conversación de la actitud y del acento, parece que hay un poder espectral en el pensamiento que camina solo.
Me gustaría agradecerle su gran amabilidad, pero nunca intenté levantar las palabras que no puedo sostener. Si viniera usted a Amherst, Amherst era el pueblo donde ella vivió, ¿acaso podría seguir adelante, aunque la gratitud es la tímida riqueza de los que nada tienen? Estoy segura de que dice la verdad porque los nobles lo hacen, pero sus cartas siempre me sorprenden. Mi vida ha sido demasiado sencilla y austera como para turbar a nadie. La visión de los ángeles, apenas responsabilidad mía. Es eso de la visión de los ángeles, eso es uno de sus poemas. Es difícil no ser ficticio en un lugar tan honrado como este, pero las reparaciones severas de la investigación están todas permitidas. Cuando era niña, recuerdo haber oído aquel pasaje memorable y preferir el poder, sin saber en aquel momento que el reino y la gloria estaban también incluidos. Se refiere a un texto bíblico. ¿Se dio usted cuenta de mi habitar a solas? Para un emigrante, el país es ocioso, a no ser que sea el suyo propio. Habla con amabilidad de verme. Si pudiera agradarle a su conveniencia el venir hasta tan lejos como Angers, yo estaría encantada, pero no traspaso el suelo de mi padre para ir a ninguna casa o ciudad. Somos ignorantes de nuestros actos mejores. Usted no fue consciente de que me salvó la vida. Darle las gracias en persona ha sido desde entonces una de mis escasas demandas. El niño que me pide la flor me la dará, dice, me la dará. Y de esta misma forma no conozco otra manera de pedir lo que deseo. ¿Hará el favor de excusarme cada cosa que he dicho porque ningún otro me enseñó? Y firmaba Dickinson. Le está agradeciendo que él le dice que le salvó la vida, él fue la primera persona en publicarle y la única en vida en publicarle alguno de sus poemas. Me gustaría también compartirles, así como ella nos plantea en esta carta, que nos plantea que una carta la siento siempre como la inmortalidad, porque es la mente sola sin el amigo corporal. Me gustaría también compartirles algunas de las más bellas cartas de la literatura y de la memoria política colombiana, que son las cartas entre Manuela Sáenz y Simón Bolívar, y que nos pueden hablar muy bien de ese género extraordinario que es el género literario de las cartas, que las escriben filósofos, que las escriben poetas, como esta que les acabo de leer de Emily Dickinson, reflexionando sobre el sentido de inmortalidad que hay en las cartas, y que las escriben gentes de la acción, como lo fueron Manuelita Sáenz y Simón Bolívar, fundadores de las repúblicas llamadas bolivarianas. Entonces, voy a permitirme leerles algunas de las cartas de estos dos personajes extraordinarios de nuestra vida colectiva. De nuestra, tenía varias seleccionadas, entonces vamos a ver si alcanzamos a mirarlas todas, porque es uno de las más encantadoras cartas que podamos leer. Manuelita conoció a Simón Bolívar en Quito el día que Simón Bolívar hizo su entrada triunfal después de que el general Sucre había derrotado, con la ayuda, entre otras personas, de Manuelita Sáenz, que proveyó de vituallas y de pertrechos al ejército libertador, derrotó a los españoles en la batalla de Pichincha, el general Antonio, el mariscal Antonio José de Sucre, y días después hizo su entrada triunfal a Quito, Simón Bolívar. Manuelita fue una de las organizadoras de la recepción, y entonces se cuenta que ella tiró una corona de flores cuando él iba pasando por el balcón donde ella estaba y le dio en su pecho, y luego Bolívar en la recepción le dijo que si sus soldados tuvieran la puntería que ella tenía para darle en el corazón, ya habrían derrotado a los godos españoles. Y se hicieron amantes desde ese mismo día,
y se hicieron el amor más entrañable de la historia de la independencia de Colombia, que es entre un caraqueño y una quiteña. Entonces, dice esa carta, mi adorada Manuelita, mi amor, marcho hoy con destino al Alto Perú, a Chuquisaca, lleno de proyectos que son mi ilusión de crear una nueva república. Y por tanto la demanda ha de ser mucho trabajo que realizar con la dirección de la providencia y donde alcanzaré lo más grande de mi gloria, que me tiene pensando en ti a cada momento en que tu imagen me acompaña a todo lado, haciendo de ideas vivas el palaciego almíbar de mi vida y mis labores. Sin embargo, soy preso de una batalla interior entre el deber y el amor, entre tu honor y la deshonra, por ser culpable de amor. Separarnos es lo que indica la cordura y la templanza en justicia. Odio obedecer estas virtudes. Soy tuyo de alma y corazón. Como Manuelita era una mujer casada, Bolívar temía que entonces la atacaran en una ciudad como Quito, donde hay una iglesia en cada esquina, y por eso le escribe esta carta diciéndole que se separen. Y ella le responde: Lima, mayo 1 de 1825. Muy señor mío, recibí su apreciable que disgusta mi ánimo por lo poco que me escribe. Además que su interés por cortar esta relación de amistad que nos une, al menos en el interés de saber lo triunfante de todo lo que se propone. Sin embargo, yo lo digo, no hay que huir de la felicidad cuando ésta se encuentra tan cerca, y tan solo debemos arrepentirnos de las cosas que no hemos hecho en esta vida. Su excelencia sabe bien cómo lo amo. Sí, con locura. Usted me habla de la moral, de la sociedad. Pues bien, sabe usted que todo eso es hipócrita, sin otra ambición que dar cabida a la satisfacción de miserables seres egoístas que hay en el mundo. Dígame usted, ¿quién puede juzgarnos por amor? Todos confabulan y se unen para impedir que dos seres se unan, pero atados a convencionalismos y llenos de hipocresía. ¿Por qué su excelencia y mi humilde persona no podemos amarnos? Si hemos encontrado la felicidad, hay que atesorarla. Según los auspicios de lo que usted llama moral, ¿debo entonces seguir sacrificándome porque cometí el error de creer que amaré siempre a la persona con quien me casé? Manuelita era casada con un inglés muy rico. Usted, mi señor, lo pregona a cuatro vientos. El mundo cambia, la Europa se transforma, América también. Pone esto entre comillas Manuelita en su carta. Nosotros estamos en América. Todas estas circunstancias cambian también. Yo leo fascinada sus memorias por la gloria de usted. ¿Acaso no compartimos la misma? No tolero las habladurías que no importunan mi sueño. Sin embargo, soy una mujer decente ante el honor de saberme patriota y amante de usted. El amor también se inventa. Su querida, a fuerza de distancia, Manuela. Manuelita, en estas cartas que se escriben, que se intercambian entre Simón Bolívar y ella, no solamente le plantea esta cosa tremenda de que están en América y que también el amor hay que inventarlo, ¿cierto? Y que ella, a pesar de estar casada y se ha enamorado de él y ella eso no le tiene sin cuidado, entonces Manuelita se va con él y le escribe esta carta sobre la República del Sur. Muy, muy señor mío, el teniente Salguero vino en dejarme su apreciable carta del 17 en que me hace gracia de sus escapadas a las funciones de gala en los recibimientos y homenajes en honor a la gloria de usted. Bien sabe que comparto esas estrategias por su seguridad de usted, pues a mi modo de ver es muy válido el que su Estado Mayor se preocupe por su vida, siendo que los malvados lo buscan como si fuera usted el único responsable de todo lo que pasa aquí.
Me dio mucha alegría leer su entusiasmo en lo referente al decreto y leyes por la creación de la República Bolívar o Bolivia, como su excelencia se empeña en llamarla. Bien sabe que en usted veo si hay razón y juicio para tales fines y no en los de creación de Santander. Estimo muy conveniente que usted resuelva en correspondencia a este señor su posición y educación de usted, así como todo lo que su excelencia conoce y sabe, tanto en instrucción de libros sabios que usted ha estudiado, como en instrucción de milicia desde niño, para que le calme las dudas e intrigas a satisfacción de la propia ignorancia de él, del señor Santander. La inteligencia de su excelencia sobrepasa a los pensamientos de este siglo, y bien sé que las nuevas generaciones de esa provincia y de América seguirán el resultado de las buenas ideas de usted en procura de una libertad estable y haciendas saludables. Le envío unos cariñitos y dulces que le encantan a su excelencia. Use el pañuelo que le bordé para usted con mi amor y devoción, así como la camisa que es inglesa. La compré a un vendedor que trajo mercadería de una goleta que naufragó cerca del Callao, y por su mercancía sin aduana no piense usted otra cosa. Lo amo desde lo más profundo de mi alma. Cuidado con las ofrecidas, que de mí se olvida para siempre. Suya, Manuela. Manuela, al parecer, por la carta con que le responde Bolívar a esta carta, donde le envía esos dulces y esa camisa y le advierte de Santander, parece que fue alguien con quien Bolívar habló a fondo sobre la creación de Bolivia y la libertad del sur. Manuelita fue una de las mujeres, la única mujer del Estado Mayor que combatió en esa campaña del sur. Le escribe esto: mi adorada Manuelita, mi amor, tu hermosa carta del 1 de mayo y la perentoria del 3 me han hecho reflexionar en todas las circunstancias que nos afectan mutuamente. Añoro que en estas tierras no estés tú a mi lado, disfrutando de encuentros gloriosos con quienes premiaron al genio de mi proyecto de constitución política del 16 de mayo sobre la creación de la nación Bolívar. Aquí todo es alegría, pues con recibirme con arcos triunfales y conducirme bajo palio engalanan mi vanidad, que no otra que la satisfacción de ver cumplidos mis anhelos de crear una quinta república, quedando esta constituida con las 4 provincias de Chuquisaca, Charcas, La Paz, Potosí y Cochabamba. Esto es mi vivo interés, para que no conste en parte de la nación argentina, por lo que del pronunciamiento del año 10 ni del Perú, que es otra cosa a la cual perteneció. Sé, mi amor, que en esto no hay otra cosa que los ensueños de tu maravillosa imaginación. Es decir, Bolívar le está reconociendo que fue de las conversaciones y de las ideas de Manuelita que salen estos asuntos, de crear esa quinta república. Mi amor, que en esto no hay otra cosa que los ensueños de tu maravillosa imaginación. No te mortifiques nada más. Tu corazón venturoso debe empeñarse con inquietud, que solo son los hechizos fatuos de la incomprensión de tu marido. Relegaría con gusto todo lo que aquí acontece con el torbellino que mi pasión ansía invadir tu intimidad y la mía. Mi agradecimiento es a todas tus atenciones y desvelos que llegan en procesión de sucesivos cariños, delicias y cuidados que hacen sentir pobre mi descomedida actitud, que es solo por la fuerza de mis obligaciones aquí. Sí, perdóname, a partir de hoy dedicaré un poco de tiempo a esta agradable tarea de escribirte. Y bien, sobre este asunto que Manuelita toca en su carta de Santander, Manuela es muy enfática. Y esto es muy interesante porque de estas cartas derivan además luego otras cartas que me gustaría compartirles, al menos unos fragmentos del gran maestro de Envigado, del gran maestro, del gran filósofo colombiano Fernando González, en sus cartas a Estanislao, en la primera de esas, el envío de ese libro, donde le responde a uno de sus críticos por su libro Mi Simón Bolívar, que tiene que ver con esta carta de Manuelita Sáenz a Bolívar. Cuartel General de Junín, 6 de agosto de 1824. Perdón, me equivoqué. Huaraz, junio 17 de 1824. A su excelencia el libertador Simón Bolívar. Muy señor mío,
¿Quisiera usted referirme qué clase de hombre es este Santander, que siendo su enemigo usted lo tolera, sin que haga nada usted por esquivar esas infamias por las que en su correspondencia me doy cuenta cómo injusta y deliberadamente no acoge sus peticiones de usted? Tenga cuidado. Suya, Manuela. Y días después, Bolívar le tiene que escribir a Manuela esta carta donde le quitan el poder. Mi bella y adorada Manuelita, la ley del Congreso de la República del 28 de julio, quitándome todas las facultades extraordinarias de las cuales me hallaba investido por el Ejecutivo, traspasándolas todas sin excepción a Santander. ¡Qué dolor! Mi corazón ve con tristeza el horrible futuro de una patria que sucumbe ante la mezquindad de los intereses personales y de los partidos. A todos cabe, sin embargo, una disculpa. Tú, en cambio, te conservas siempre fiel a mí. Sin embargo, por el amor que me profesas, no hagas nada que nos hundiría a los dos. Desconoce el hecho como un desliz de mis detractores, sin más que guardar la compostura que obliga en estos casos, mientras yo recurro a mi intuición a fin de organizar mi relevo de estas responsabilidades en Sucre. Tuyo, Bolívar. Si la memoria de la independencia y de toda esa conflictividad que ese proceso generó y que del cual tenemos unas herencias muy dolorosas todavía vivas, pues están en esas cartas de Manuelita y a Simón Bolívar. Hay un relato muy bello, estando él en el cuartel general de la Magdalena en Lima, Manuelita estuvo ausente y Bolívar. Entonces Manuelita encontró un anillo debajo de la almohada, el anillo de esa amante, y con ese anillo se le abalanzó encima y lo mordió, partió una oreja, lo dejó marcado. Entonces él, lleno de dolor y de arrepentimiento, le escribe estos breves esquelas 5, el mismo día, a diferentes horas, en 2 días. 29 de octubre de 1823, señora doña Manuela Sáenz. Señora, mi deseo es que usted no deje a este su hombre por tan pequeña e insignificante cosa. Líbreme usted misma de mi pecado, conviniendo conmigo en que hay que superarlo. Vengó ya usted su furia en mi humanidad. Vendrá pronto, me muero sin usted. Su hombre idolatrado, Bolívar. A las 6:30 le escribe del mismo día esta otra nota. Señora, nunca después de una batalla encontré a un hombre tan maltratado y maltrecho como yo mismo me hallo ahora y sin el auxilio de usted. ¿Quisiera usted ceder en su enojo y darme una oportunidad para explicárselo? Su hombre que muere sin su presencia, Bolívar. Magdalena, 7:30, a la hora le escribió esta otra. Señora, en mi situación ya no encuentro otro recurso que el de levantarme como Lázaro e implorar su benevolencia conmigo. Sepa usted que parezco perro de hortelano castigado por jauría. ¿No se conmueve usted? Venga, venga pronto que me muero sin usted. Bolívar. Y a las 8 de la noche, media hora después, esta otra. Señora, mire usted la situación. ¿Acaso no dejó de asistirme en unos días? Cínico ese Bolívar, ¿eh? Yo imploro de su misericordia de usted, que proviene de su alma pura. No me deje morir de amor sin su presencia. ¿Puedo volver a llamarla mi bella Manuela? Explíqueme qué conducta debo seguir respecto a usted. Suyo, Bolívar. Y a las 9:30 de la noche, esta última. Mi adorada Manuelita, el hincarme la porcelana iridiscente de tu boca fue el flagelo más sutil demandado por mortal alguno en la expiación de su pecado, como le clavó el diente en la oreja. Tus dedos se adhirieron a mi carne como en las breñas de la ascensión al Pisba, para darle a este hombre, tu hombre, un hálito mortal en la contemplación de tu divinidad hecha mujer. Perdóname, tuyo, Bolívar. Manuelita era un ser extraordinario, un ser extraordinario. En su diario escribe que Bolívar, en sus entradas triunfales, como la que hizo en Quito, que ella organizó la fiesta de recepción, siempre entraba en su caballo blanco, y en el diario escribe:
pero vos no cruzaste estos Andes a caballo, porque ¿quién puede andar a caballo por estas Andes y estos desfiladeros? Tú cruzaste estos Andes en tu mula orejona, pero nadie te ha hecho un homenaje en tu mula. Y esta carta última, una carta póstuma, cuando Manuelita recibió la noticia de que Bolívar había muerto, del general Perú de la Cruz, el amanuense de Simón Bolívar, la encontró en Honda, salió luego de la muerte de Bolívar el 16 de diciembre, al día siguiente estaba en Honda y la encontró y le contó. Manuelita se quiso suicidar, se internó en un bosque cercano de Honda buscando que la picara una culebra y lo logró. Y su amiga, que había sido su esclava, pero era su amiga y su compañera, Jonatás, la salvó con hierbas y la curó. Y ella salió entonces para Bogotá. De Bogotá la desterraron porque se opuso a las actitudes de Santander, a las fiestas de los santanderistas. Hicieron en la fiesta del Corpus, levantaron unos castillos de pólvora con Simón Bolívar y con ella, y los iban a quemar en esa fiesta del Corpus, y ella entonces se vistió de coronela, que era su grado del Estado Mayor del Ejército Libertador, y se fue con sus pistolas y con su amiga Jonatás a la Plaza de Bolívar de aquí de Bogotá, y encendió a tiros ese castillo de pólvora y lo destruyó. Y hacía carteles y los pegaba, tenía una actividad política enorme. Entonces la echaron, la apresaron y la expulsaron, y se fue a vivir después de un periplo al norte del Perú, en la frontera con el Ecuador, donde tampoco la dejaron entrar, y, y allí murió en Paita, ¿cierto? Y ella, estando en Paita, le hizo este poema póstumo, esta carta póstuma, muy hermosa, muy conmovedora a Simón Bolívar. Simón, mi amor, mi Simón triste y amargado, mis días también se ven rodeados por una huraña soledad llena de... También miro y retoco el color de los retratos que son testimonio de un momento aparentemente fugaz. Las horas pasan impávidas ante la inquietud ausente de sus ojos, que ya no están conmigo, pero que de algún modo siguen abiertos, escrutando mi figura. Conozco al viento, conozco para llegar a mi Simón, pero yo sé que aún así no puedo responder a ese interrogante de tristeza que ponen las luces en su rostro, que ya no es mía, ya no me dice nada. Manuela. Les decía que había una carta muy interesante, muy bella muy llena de ironía y de humor, como siempre, que son los textos del maestro Fernando González, uno de los grandes filósofos y escritores latinoamericanos, candidatizado por Jean-Paul Sartre al Premio Nobel de Literatura. Entonces, en uno de sus memorables a Stanislao, en la carta con que él le envía este libro al don Antonio José Restrepo, un antioqueño, amigo de Fernando González, pero que había escrito una columna en El Espectador contra el libro que había hecho recientemente, publicado recientemente el maestro Fernando González, Mi Simón Bolívar. Este señor, don Antonio José Restrepo, escribió en esa columna estos textos. Paréceme, señor mío, en la carta que le envía Restrepo a Fernando González, y que la publicó primero en El Espectador, dice, paréceme, señor mío, que para ensalzar como conviene a Bolívar huelgan los denuestos a los que le secundaron eficazmente en su obra genial, ya por ellos emprendida, calculada y sostenida, e impidieron luego que él y sus deslumbrados secuaces convirtieran en satrapías asiáticas a las naciones libertadas. Y llama pues a Santander y sus amigos, los que organizaron varios atentados contra Bolívar, la pléyade republicana. Y así le contesta entonces en su carta, que está publicada en Cartas a Estanislao, don Fernando González.
Y también esta carta del señor Restrepo, con esa empieza, las cartas están aisladas, ¿cierto? Con la carta del propio señor Restrepo. Señor don Antonio José Restrepo, Bogotá, muy señor mío. Antes de recibir su carta acerca de mi Simón Bolívar, la leí en El Espectador de Bogotá. Me gustó mucho porque está enojado, porque reaccionó. Por ejemplo, un amigo mío tuvo anthrax estos días. La Casa Clean prepara una vacuna que avisa como que no causa reacciones febril. Pues bueno, a mi amigo le causó una reacción de 41 grados. La fiebre comprueba la bondad del excitante y que es benéfico el remedio. Así sus regaños y su profanación intolerable y su expresión pléyade y palanca de Arquímedes, porque dice que Santander era la palanca de Arquímedes que encontró Bolívar para hacer la revolución, comprueban que mi libro es excitante, que mi Simón Bolívar es excitante y que como la botellita del remedio que tomó mi amigo para los colombianos de sus inhibiciones, del tabú que es el hombre de las leyes, o sea, el mayor Santander. Y si logro que la próxima juventud comprenda que no hubo tal amor a leyes en los orígenes de nuestra actual República de Colombia, sino envidia y odio hacia el Libertador y hacia Venezuela, habré logrado restablecer la justicia histórica y que nuestra patria pueda desarrollarse normalmente. Porque un país que no esté fundado en historia verdadera y noble, sino en un cuento de rábulas, un país que tenga que mentir siempre que se refiera a su historia, dudo que pueda subsistir, pues carece de conciencia nacional. ¿Por qué enaltecer a Santander si no fue noble en su conducta? Y yo compruebo psicológicamente, es con documentos, que ninguno quisiera ser amigo íntimo de Santander. Era perverso. Lo veremos adelante y en el segundo volumen de mi obra. El segundo volumen de mi Simón Bolívar es una biografía también de Santander ferocísima. ¿Por qué es preciso mentir y enaltecerlo? ¿No tenemos a Camilo Torres? Lo enaltecen porque fundó una secta de intemperancia verbal y sentimental y de aguardiente de caña que se ha llamado liberalismo colombiano, y para atacar así a Bolívar, a Venezuela y a sus hombres. ¿No comprenden ustedes que mientras no dejemos el odio entre suramericanos, mientras no elevemos la conciencia por encima de la mina del Zancudo en Titiribí y por encima del Táchira, no seremos nada? Eso es, o sea, y lo del Táchira se alude porque Santander era de allá de la Villa del Rosario y él lo llama hombre de frontera. Santander era un hombre hábil en intrigas, inteligente para recaudar y hacerse a copartícipes y de buena inteligencia para manufacturar enredos. Esas eran sus cualidades, pero vamos por orden. Su carta no contiene sino regaños y afirma, pero no comprueba. Es muy de nuestro Congreso. Este señor era congresista. Mi libro es un desarrollo lógico de psicología evidente para el que pueda comprender. Una de mis finalidades fue acabar con la literatura de palabras y usted se me viene con pléyade y palanca de Arquímedes. ¿Qué argumento tiene su boleta con que usted ha hecho alaraca al publicarla en toda la prensa bogotana? Tiene puntos seguidos, apartes y terminaciones esdrújulas muy buenas para que aplaudan los lanudos de Bogotá, Tunja y Pamplona. No más, que soy yo idólatra y que endioso a Bolívar. Usted no entendió mi estudio de la conciencia y del método emocional, precisamente que no me importa el Libertador, sino como medio para ascender en conciencia. Yo no pongo a Santander de escabel de Bolívar porque este se hundiría. Usted es el que llama al Libertador sátrapa asiático. Usted, querido y viejo señor Restrepo, usted ilustre y viejo coplero, llama a Bolívar sátrapa asiático, pero si fue que usted también insultó a Jesucristo, a mí no me venga con tabús, con frases de profesores con inhibición. Señor Olaya, aunque me bañen de los lanudos de Bogotá. A propósito, respetado amigo, es verdad que allá miran como una pena el baño y que esos indios castigan así a los que delinquen contra el gobierno de los hombres de paraguas. Me explicaré respecto de los paraguas. Ese aparato es el símbolo de la previsión y de la prudencia. Por ejemplo, nuestro ilustre amigo Pacho Pérez, a causa de su gran paraguas, es ministro de Hacienda. Pasemos a comprobar que Santander era un hombre que ni antes. Vamos a Nieto Caballero, quien dice que a Bolívar le alabó la muerte de Piar y a Santander le censuró la de Barreiro. ¿No ve? Ignoran ustedes a causa de no saber pasado
de Rojas Garrido y del Indio Uribe, de Mariano Espina y de Marco Fidel Suárez y del aguardiente de caña, la ciencia de la motivación. Veamos, primero, Bolívar fusiló a un amigo por necesidad y lloró y se lamentó siempre. Puso su ideal por encima de sus sentimientos personales. Organizado psíquicamente, sacrificó una amistad al bien de América. Santander fusiló a un enemigo vencido, a Barreiro, o sea, Bolívar fue a Piar, a Barreiro, cuando Bolívar había decretado el amor al español. Asistió al acto y recorrió las calles con banda de música y bailó y pidió carta para cubrirse. ¿Creen los lanudos de Bogotá que los homicidios pueden compararse entre sí como naranjas? Los actos humanos son morales y se aprecian por la motivación. Les hace falta a ustedes 8 años de jesuitismo para poder comprenderme. Ustedes carecen de la noción del motivo. Pruebas de que ningún hombre blanco quisiera ser amigo del mayor Santander. Solo enunciaré unas pocas, pues en el segundo volumen de mi Simón Bolívar estará todo en desarrollo vivo y lógico. En el año de 1813 principió la gloria de Bolívar con su manifiesto de Cartagena y su rápida campaña del Magdalena a Cúcuta. Entonces fue cuando unió a Nueva Granada y a Venezuela por primera vez y cuando en las gloriosas campañas de 1813 y 1814 creó el espíritu de la Gran Colombia. Veamos qué hizo entonces Santander. La oportuna separación de Castillo hizo innecesaria la aplicación de las severas medidas que exigen tantos actos repetidos de insubordinación, pero como a pesar del alejamiento de aquel, la división mandada ahora por el mayor Francisco de Paula Santander, partidario apasionado de Castillo, siguió dando señales de descontento, que si no sean en abierta sedición, Bolívar partió de Cúcuta y acertó a llegar a la Grita al tiempo en que se formaba la tropa bajo apariencias harto sospechosas. Dirigiéndose a Santander, le ordenó marchar, contestóle este que no estaba dispuesto a obedecer. Marche usted inmediatamente, repitió Bolívar en tono severo y perentorio. No hay alternativa, marche usted, o usted me fusila o positivamente yo lo fusilo a usted. Bueno, sigue esta carta, es una carta un poco larga, ¿cierto? Pero muy bella y profunda, con una cantidad de datos tomados de las cartas que ha escrito Santander, Bolívar y Manuelita y otros de la campaña, que hicieron parte de la campaña libertadora. Bien, pero digamos esto, se los leo porque de nuevo recuerda esto que una carta la siento siempre como la inmortalidad, o sea, las cartas cuando las escriben personalidades como estas personalidades de las que les he hablado hoy, Manuelita y Simón Bolívar y el maestro Fernando González, resultan aclararnos el sentido de la vida colectiva. Hay otro tipo de cartas, por supuesto, porque las hay de todo tipo. Quiero compartirles una más, que es uno de los grandes escritores de cartas, que escribía cartas para niñas, y escribía los memorables libros que cambiaron la historia de la literatura infantil o la literatura para niños y niñas y adolescentes, es Lewis Carroll. Entonces, para que cambiemos de tono, voy a leerles una hermosísima carta de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, La cacería del Esnar, un libro extraordinario que se llama El juego de la lógica, y que escribió esos libros también para amigas, para niñas amigas de él. Entonces, esta es para Mary McDonald. Mi querida niña, hizo un calor tan espantoso aquí que estuve demasiado débil para sostener la pluma y aunque hubiera podido sostenerla, no tenía tinta. Se habría evaporado toda en una nube de vapor negro y en ese estado se la pasó flotando por el cuarto, entintando las paredes y el techo hasta que resultó difícil distinguirlos. Pero el día de hoy es más fresco. Y un poco de tinta volvió al tintero en forma de nieve negra. Pronto tendré suficiente para escribir y ordenar estas fotografías que quiere tu mamá. Lewis Carroll era además un extraordinario fotógrafo. Y entonces fotos a la niña McDonald y la mamá le pidió que le enviara esas fotos. Y esta carta pues habla de eso. Este tiempo caluroso me pone muy triste y malhumorado. Hay momentos en que me cuesta mucho conservar la calma. Por ejemplo, recién vino a verme el obispo de Oxford. Fue una cortesía suya hacerme daño,
pobre hombre, pero su llegada me exasperó tanto que le arrojé un libro a la cabeza, con lo cual temo haberle lastimado bastante. Nota, no es absolutamente cierto, así que no necesitas creerlo. No te apures tanto a creer la próxima vez. Te diré por qué. Si te pones a creer todo, se te extenuarán los músculos creedores de la mente y entonces quedarás tan débil que no serás capaz de creer la más simple de las cosas ciertas. La semana pasada nomás un amigo mío se puso a creer en Jack Matatigres. Consiguió hacerlo, pero quedó tan exhausto que cuando le avisé que llovía, lo cual era cierto, no solo no pudo creerlo, sino que se precipitó a la calle sin sombrero ni paraguas, a consecuencia de lo cual se le mojó el pelo de gravedad y uno de sus rizos no recobró la forma correcta hasta casi 2 días después. Nota, temo que algo de esto no es del todo cierto. Dile a Greville que estoy adelantando con su retrato, ya en el marco oval, ya sabes, y que espero enviárselo en 1 o 2 días. Dile también a tu mamá que lamento decirle que ninguna de mis hermanas va a viajar a Londres este verano. Con mis cordiales saludos para tu papá y mamá y amor para ti y los otros niños, sigo siendo tu afectuoso amigo, Charles L. Dodgson. Él se llamaba Charles Dodgson y su seudónimo literario era Lewis Carroll. Otro tipo de carta, completamente diferente a estas que les he leído, la carta filosófica y poética con que inicié esta conversación o esta exposición de Emily Dickinson, donde habla que las cartas son un escrito para la eternidad, las cartas de Manuelita Sáenz y Simón Bolívar, la carta del maestro, del, del, del maestro Fernando González sobre su Simón Bolívar. Y yo quisiera, para terminar, leerles unos apartes de algunas cartas muy importantes de la poesía, han transformado el pensamiento de la poesía. Las 2 cartas conocidas como las cartas del vidente, escritas por el poeta Jean Arthur Rimbaud, uno de los transformadores de la poesía, un joven rebelde, muy joven, un poeta precoz, y que le escribe a su profesor George Isambard, su profesor del colegio, una carta muy notable sobre la importancia de aprender a ser otro y de aprender a ser vidente para poder ser poeta. Le dice no se las voy a leer todas, que para no cansarles, él le plantea esto. Seré un trabajador, esa es la que me frena, a pesar de que las cóleras locas me empujan hacia la batalla de París. Es decir, en París había una revolución, la Comuna de París, y él estuvo allí, donde sin embargo tantos trabajadores siguen muriendo mientras yo le escribo esta carta. Trabajar ahora, jamás de los jamases, estoy en huelga. Esto de trabajar ahora, de no trabajar, es una cosa muy interesante que Rimbaud utiliza también en su gran libro La temporada en el infierno. Es una expresión del primer poema de La temporada en el infierno. Después, la mendicidad lleva demasiado lejos, dice él, que por eso no va a trabajar. Por el momento lo que hago es encrapularme todo lo posible. ¿Por qué? Quiero ser poeta, encrapularme, o sea, volverse un crápula. Quiero ser poeta y me esfuerzo en volverme vidente. Yo apenas sabría explicárselo y aunque supiese usted no comprendería nada en absoluto. Se trata de alcanzar lo desconocido por medio del desarreglo de todos los sentidos. Los sufrimientos que ello conlleva son enormes, pero hay que ser fuerte, haber nacido poeta y yo me he reconocido poeta. No es culpa mía en absoluto, nos equivocamos al decir yo pienso. Esto es muy tremendo decir en Francia, donde Descartes dejó por sentado que la conciencia se descubre y se sabe que alguien existe por su famoso apotegma, pienso, luego existo. La conciencia es la base de la existencia. Y él está planteando justo lo contrario, ¿cierto? Nos equivocamos al decir yo pienso, deberíamos decir alguien me piensa. Y perdón por el juego de palabras, dice, yo
es otro, tanto peor para la madera que se descubre violín, y al carajo los inconscientes que pedantean acerca de lo que ignoran por completo. Y a otro de sus maestros, de sus amigos, le escribe otra carta por esos mismos días que las han publicado como las cartas del vidente, escribe otra carta donde le plantea de otra manera o desarrolla este pensamiento del desorden de los sentidos. Y le dice, el primer estudio del hombre que quiere ser poeta es su propio conocimiento, su propio autoconocimiento entero, el investigar su alma, el inspeccionarse, el tentarse, el aprenderla, el tomar su alma. Desde que lo sé, activarlo. Esto parece simple. En todo cerebro se cumpliría y sería un desarrollo natural esta idea, ¿sí? Pero no es tan simple. Se trata de hacerse, para poderlo hacer, habría que volver el alma una monstruosidad. Yo digo que es necesario para ello ser vidente, hacerse vidente. El poeta se hace vidente por un largo, inmenso y razonado desarreglo o desorden de todos los sentidos. Todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura, las tiene que investigar por sí mismo, encontrar por sí mismo. Se trata de arribar a lo desconocido, de llegar a lo desconocido. Bien, entonces, en esta carta poético-filosófica se funda una nueva mirada sobre la escritura. Se dice con toda claridad que quien escribe es otro y que se escribe para otro, ¿cierto? Para un lector, porque él le escribe esas cartas a sus maestros que son también sus lectores y les manda luego en la misma carta unos poemas, unos ejemplos de la escritura. Es decir, se escribe para un lector ideal. Y ese lector ideal inicialmente es ese otro que uno es. Había seleccionado también unos fragmentos de la carta al padre, pero creo que es suficiente, suficiente elementos, y yo quisiera más bien escucharles y que hagamos una conversación. Ya ha sido bastante largo, media hora, he hablado casi media hora, y es bueno que haya un tiempo para conversar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. A vos, Carlos, con ganas de escucharlo de la carta al padre. Lo de la carta al padre. Antes de entrar a escuchar las preguntas del público, quiero como hacer un recorrido por tu charla para suscitar esta conversación. No está tan lejos aquello de que cuando escribo una carta los fantasmas se roban los besos, según el estupendo pensamiento de Franz Kafka, y me refería al principio a estos fantasmas, no en un sentido negativo. Pues Emily Dickinson expresa, por ejemplo, cosas como que si se pudiera venir hasta aquí tan lejos o traspasar el suelo, y Emily Dickinson, pues mucho antes de que a nosotros pudiera llegar a agobiarnos el hecho de estar encerrados, pues mucho tiempo antes había hecho del encierro voluntario una manera de ser y una manera de explorar las distancias. Y en las cartas entre Manuelita Sáenz y Simón Bolívar, pues estos fantasmas siguen viajando en el tiempo. Es decir, llegan a nosotros. Decíamos que una carta no era un ejercicio solipsista, sino que también a través de la carta entraba el mundo social, entraba el mundo de la comunidad, el mundo político. Entonces, por ejemplo, es sorprendente que Manuelita Sáenz exprese un cuestionamiento de los convencionalismos,
y que tenga el valor de expresarlos en un momento histórico en el cual la voz femenina, pese a todo, no es escuchada lo suficiente, como todavía no lo es, pero que expresa esa irreverencia. La irreverencia sigue viajando, la irreverencia sigue viajando en el tiempo, como también escuchamos el paso de un lugar a otro, el paso de la carta que tiene un destino al destinatario. Es el profesor, no solamente es Bolívar, no solamente es Manuelita, sino que ahora somos nosotros, porque al fin y al cabo el género epistolar quedó depositado en libros a los cuales nosotros accedemos, esos libros que siguen siendo suscitadores de los fantasmas de nuestra mente, esas esquelas que siguen llegando a nosotros, que hizo que, por ejemplo, usted, Carlos Satizábal, pues escogiera y seleccionara las cartas que acabamos de escuchar. La sensación de, por ejemplo, si se puede llegar pronto, si se puede venir pronto, no sé qué hacer sin tu presencia. Esas últimas cartas que mencionaste, que en un solo día expresan el dolor de la ausencia, no me dejes morir de amor, sin tu presencia, todo lo que nos puede parecer cursi hoy, pero que siguen siendo expresiones de ese fantasma que es el amor. Y igualmente con lo que haces con Rimbaud. Bueno, Lewis Carroll estaría también ahí. Lewis Carroll habla de la flotación de la tinta y de esa tinta que de todas maneras vuelve al texto y suscita en el otro ese encantamiento que siempre produjo Lewis Carroll en su correspondencia. Y finalmente, pues esto que nos presentas de Arthur Rimbaud, donde desde el punto de vista del desarreglo de los sentidos, nos plantea a nosotros que somos sus destinatarios hoy esa dificultad de aprender de las visiones y esa dificultad de aprender del desorden de los sentidos. Las cartas siguen teniendo destinatarios en el tiempo, es decir, pueden llegar hoy a nosotros, te llegan a ti, me llegan a mí, posiblemente a alguien del público también le lleguen algunas de estas cartas y les llegarán a generaciones futuras. Queda pendiente pronto y antes de empezar, como este último punto que suscitó la conversación de hoy y el tema que nos trajiste, el placer de escribir cartas del correo postal al email. Yo quiero hacer mi única pregunta para que las personas que están escuchándonos y viéndonos, pues se les dé la oportunidad, y es entonces, ¿cuál es el futuro de la carta en la era digital? O si no es carta, si estamos comunicándonos con otro a través de estos medios o a través de un correo, porque siento que a veces en un chat también decimos muchas cosas. ¿Cuál es el destino del correo postal y cuál es el destino en la era digital, del WhatsApp y de todos estos medios? Y si estos medios son capaces de soportar todos estos fantasmas que hemos estado mencionando, toda esta fuerza de lo social, de lo político, de la ausencia, del amor, del encantamiento, de la soledad. ¿Qué pasa hoy con el correo postal y qué pasa hoy con los soportes tecnológicos? Bueno, pues mira, que no ha cambiado. O sea, porque la pasión de escribir, así tengamos la posibilidad de hablar como lo estamos haciendo ahora a través de este medio electrónico, no queda sustituida por el hablar. También en esos tiempos de los escritores que hemos compartido todos del siglo XIX y bueno, y uno del siglo XX, el maestro Fernando González, eh, también la gente conversaba, ¿cierto? Y se encontraba. Nosotros tenemos la posibilidad de conversar a este medio, pero eso no sustituye la escritura. No ha desaparecido la pasión de la escritura. Incluso por estos medios, algunos de ellos tienen chats y la gente escribe mientras está hablando en el chat, o se pueden enviar a través del WhatsApp cartas, a través de los chat cartas. Te quiero compartir una que he escrito recientemente,
a raíz de la muerte de nuestro maestro Santiago García y de la situación de la pandemia, a uno de los maestros del teatro contemporáneo peruano, al maestro Miguel Rubio, director y fundador del grupo Yuyascani. Le escribí esta carta: querido Miguel, y se la mandé por WhatsApp, es un WhatsApp, pero es una carta. Querido Miguel, te escribe Carlos Atizábal, ¿cómo estás? ¿Cómo están los Yuyas y tu país? Maestro querido, te escribo porque necesitamos estar cerca en estos tiempos oscuros. Estamos organizando 2 encuentros o paneles por la web. Uno sobre la herencia del maestro Santiago García para el teatro contemporáneo y el teatro de grupo en América Latina. Querríamos que estés tú y ojalá algunos y algunas de ustedes, de los Yuyas. También hemos hablado con Aristides Vargas y queremos decirle a los del Teatro de los Andes y a Cristóbal Peláez, este es uno de los encuentros. El otro es también un panel por teleconferencia, por videochat, sobre el momento que vivimos con la pandemia, cómo las artes, los y las artistas y los grupos y colectivas y las comunidades están enfrentando esa presencia feroz de la muerte, el retorno de las viejas pestes, de las tragedias y de la peste de los poemas épicos y de las guerras. Han vuelto a florecer esas pestes y a revivir con una fuerza hermosa y conmovedora en medio de esas pestes la solidaridad, la fraternidad, el cuidado mutuo, el amor. La peste y el hambre, la muerte pandémica nos han puesto de nuevo frente a las preguntas humanas, poéticas y filosóficas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Qué deseamos? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a transmutar las energías que consumen el dolor, la enfermedad, la incertidumbre, el hambre, la muerte en potencias para reafirmar la vida y perseverar en la existencia? Las experiencias de cómo durante las dictaduras, las guerras y el fin de las guerras hemos transformado el dolor y el horror y la resistencia hermosa a la violencia, al despojo, a la muerte atroz en poesía, en memoria poética, en muy diversos lenguajes, es uno de los asuntos. Ese sería un perfil importante en esa conversación de la que te hablo y en cuya organización estamos trabajando con Patricia y con un grupo de colegas de mi universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Queremos ver cómo tenemos una red latinoamericana de acciones poéticas y de conversaciones para superar este río, cruzar este río de la muerte, como hemos resistido antes y hecho poesía del dolor y de la resistencia, y cómo hacemos ahora poesía ante esta pandemia. Los poderes en nuestros países se están comportando como bandas carroñeras, aprovechando la situación para acumular más poder y más riquezas, para bajar salarios, flexibilizar despidos, para acentuar aún más la precarización de la gente que está en situación precaria, mientras las gentes multiplican lo que ni tienen y lo comparten con amor. Estamos ante lo peor del ser humano y ante lo más sublime. ¿Cómo vamos a rehacer nuestras vidas colectivas al otro lado de este viejo río de la muerte? ¿Cómo estamos cruzando este río? Bueno, mi querido maestro, mi querido Miguel, será una felicidad volver a conversar, volver a vernos, así sea por esta pantalla. Es una felicidad vital hablar, conversar ahora, tejer acciones para cruzar este río. Un abrazo fraternal, Carlos. Pues espero responder con eso tu pregunta. No, no hay pues, otra, no, hay pues, otra. Sí, porque ya tengo varias preguntas del público. Sí, porque nos hacía falta ese tema, no sé, es que pensé que los estaba fatigando de verdad y corté había preparado más, no, pero creo que era justo. Para nada, Carlos, discúlpame que te interrumpa, por el contrario, pues me estás respondiendo con plenitud a la pregunta, porque conecta totalmente con lo que habíamos hablado del género epistolar. En este momento, esa carta está expresando, está reuniendo las pestes antiguas y las pestes contemporáneas, y está reuniendo en este momento el sentido de resistencia, está reuniendo el sentido de suscitar la acción, de hacer algo, ¿cierto? De provocarnos a no estar pasivos. Y muestra que a través de estos soportes, entonces la esencia de la carta, esa intimidad que también es pública y política, está viva. Y siquiera ahorita volvemos sobre la carta que vas a leer, pero voy a tener en cuenta al público porque ya se están acumulando una serie de preguntas.
voy a preguntar, la primera pregunta que encontramos en el público es la siguiente. ¿Cómo se puede indagar sobre este tipo de escritos? ¿Dónde encontrarlos? Es una pregunta de Gabriel Arango Henao. ¿Cómo indagar sobre este tipo de escritos y dónde encontrarlos? Gabriel, mira, Podrías muchos de estos ponerte en la escritos, pantalla que no te vemos. ahí me ves, No. pero yo sí me estoy viendo, entonces, ¿por qué no me ves vos? Bueno. Es un fantasma. Entonces, si el público está viendo, no hay problema. Vale. Gabriel se llama el compañero que escribió, ¿no? Gabriel Arango, sí. Gabriel Arango Henao, mira, Gabriel, justamente en el espacio tremendo, inmenso de la web, tú puedes encontrar muchas de estas cartas. Entras a Google, ahora me ha inventado un verbo que llama googlear, entras a Google y pones cartas de Manuelita Sáenz y te aseguro que las encuentras. Pones cartas de Lewis Carroll y te aseguro que las encuentras. Escribes cartas de Franz Kafka, cartas a Milena, están ahí en internet, las cartas a Felice están ahí en Carta al Padre y la encuentras. Y las cartas, simplemente es ir con como con el nombre que uno quiere buscar, digamos, tener el interés por lo que, saber qué es lo que uno está buscando. Pones, por ejemplo, otra que había preparado, pero de las cartas a Teo, de Vincent Van Gogh, que es uno de los libros hermosos de la literatura epistolar, de la literatura por cartas. Eh, las cartas de Frida Kahlo también, que son bellísimas. Es decir, no hay persona, artista, gente con un mínimo de con una sensibilidad que no haya escrito una carta. Eh, incluso en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? La sensibilidad nos lleva a escribir cartas. Entonces, en Internet se pueden encontrar todas, está, todo esto, eso es una de las ventajas que tenemos en la época que vivimos, que ese gran archivo que es el espacio web, hay cosas, hay mucha basura, ¿cierto? Quizá la mayoría sea basura, pero hay cosas muy bellas y muy interesantes que están allí que uno puede encontrar y hay cartas de notables escritores y escritoras que pues, se pueden encontrar a través de Google, googleando, como dice el verbo ese moderno. Pones en Google, escribes lo que vas a buscar y allí lo puedes encontrar. Solo es tener un poco de paciencia y saberlo buscar, pues tener el nombre pues, de lo que uno está buscando y lo encuentra. Carlos, me cuentan que si realmente no te estás viendo, o sea, yo tengo la pantalla tuya, en la pantalla te veo solamente un cuarto, la que te puedes correr un poco hacia, ¿cómo te puedo decir? Hacia la derecha, hacia la izquierda, eso, correrte un poco, eso, correrte Ahí, más. Ahí estás en la mitad. ahí, a este lado, Eh, ahí me no, salgo. no, no, contrario, Aquí, al contrario. hay Váyase otro. metiendo el cuadro. Eso, ahí está muy bien. Ahora sí te Ok, vemos. Bueno, vale. seguimos con las preguntas. Hay otra persona que pregunta por el destinatario. ¿Cuál es el papel del destinatario en el género epistolar y, bueno, incluyendo hoy los medios digitales? ¿Cuál es el papel del destinatario? Bueno, esa es una gran pregunta. A ello quise referirme con la carta de Rimbaud, las cartas que han publicado bajo el nombre de Cartas del Vidente, que están destinadas a dos amigos que fueron sus maestros de colegio, pero que también son como cartas para él, ¿cierto? Y para un destinatario ideal. Eh, todas las cartas, por supuesto, tienen un destinatario concreto, que es a quien uno le ha escrito esa carta. Como yo les acabo de leer una carta a uno de los hombres más bellos y más interesantes
generosos del teatro contemporáneo de América Latina, que es el maestro Miguel Rubio, fundador del grupo Yuyascani y su director. Pero también es una carta para mí, como para yo pensar y para otra gente con las que estamos trabajando, tratando de pensar esta idea de hacer una red latinoamericana de artistas, que pensemos cómo vamos a enfrentar el espanto de la gente más rica que está aprovechando la pandemia para enriquecerse más y de los gobiernos más autoritarios o más extremistas de la derecha de América Latina, por lo menos en América Latina, que la está aprovechando para acentuar más la dominación el control de la ciudadanía. Hablábamos con Ricardo al comienzo de ese asunto, ¿cierto? De que esta ausencia, pues es para esta idea de que nosotros tenemos que estar separados, es una estrategia de dominación. Es verdad, pero también es cierto que el virus existe y que está matando gente. Entonces, también en todas las pandemias ha sucedido esta idea del encierro. Se cuenta que Shakespeare escribió El Rey Lear en medio de una pandemia. Y así pues hay muchos grandes autores que han escrito encerrados en medio, y gente que ha hecho obras notables. Newton escribió sus principios de Principia Matemática en medio de una pandemia de Londres también, que la gente tenía que aislarse para no contaminarse. Pero lo que están haciendo los políticos en este momento, y los grandes, los súper ricos, los banqueros, sobre todo los banqueros, es aprovechar la pandemia para apropiarse más de la riqueza colectiva. Aquí tenemos ejemplos notables. Entonces, hablar de eso, tratar de explicármelo y de que con los compañeros que hemos tenido esta iniciativa y las compañeras podamos tener un modo escrito de reflexionarlo, ¿cierto? Es necesario. Entonces tiene otros destinatarios. El destinatario es una acción. Las cartas de Manuelita estaban escritas, eran cartas íntimas, personales, y de Bolívar también, y ahora resulta que eso tan íntimo era político, como han dicho las feministas y como Ricardo lo mencionó ahora, ¿cierto? Lo personal se vuelve profundamente político, y por eso hay tanto interés en los diarios, en las cartas, en las notas, en los borradores de quienes han escrito textos muy notables. Entonces el destinatario es como sugiere Emily en la carta primera que les leí, el tiempo, y quien va a llegar en el tiempo, ¿cierto? La inmortalidad. O sea, como que es ir más allá de la muerte. Es algo que queda como para los que van a venir después y van a tener un testimonio de lo que hemos vivido, del modo como hemos perseverado en la vida, como nos hemos defendido. Entonces, al mismo tiempo, esta época que estamos viviendo de la pandemia es la época en que la generosidad, el amor, el afecto, la solidaridad, los valores humanos más profundos, hay como una rehumanización de la gente común, de la gente del común, mientras hay un acentuamiento de la voluntad carroñera y excluyente y expropiadora de los ultra ricos y de algunos gobiernos. Por ejemplo, en Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno decidió bajar a la mitad el presupuesto de la educación pública. Y así en otros están tomando unas decisiones de una arbitrariedad espantosa. Aquí ya están planeando hacer la reforma pensional y para apropiarse de los recursos de las pensiones y quebrar a Colpensiones. O sea, están haciendo los grandes planes porque la gente está encerrada y no puede protestar. Entonces, de eso tenemos que hablar, y a eso se refería esa carta, por ejemplo. Entonces, no es una carta solamente para mí, sino también para ustedes. Por eso decidí leérsela, ¿cierto? Es una carta pública, digamos. Yo no la leí pública, pero me di cuenta ahora cuando me propuso el compañero pues que hiciera esta charla. Dije, bueno, pues voy a mostrarles también las cartas que circulan por internet, pues hay unas buenísimas. Recientemente publicó uno de los grandes maestros del teatro también, Eugenio Barba. Circulan por internet las cartas que hacemos, las cosas que se escriben en el Facebook, están circulando.
las que son importantes, interesantes, que logran cautivar por el pensamiento y la reflexión que allí hay a las demás. Entonces, se escribe para un lector, como decía mi maestro Stanislao Zuleta, para un lector imaginario, para un Sí, lector estamos, que no está aquí ahora, que no es siempre al que está dirigida la carta, pero también ese primer lector, como dice Rimbaud, es uno mismo. Yo es otro. No se dice, estamos, no se piensa. Es decir, se sí, describe como para la escritura. estamos siguiendo el curso del fantasma o de los fantasmas que habíamos postulado en el inicio de la charla, porque el destinatario resultamos ser todos resultamos ser concernidos por la carta, y por eso la carta no solamente es una expresión individual y subjetiva, sino que también se abre a los demás. Es un tema que deberíamos plantear más adelante, que seguro en estos foros que vamos a comenzar a hacer desde el instituto podemos eh, alimentar más, y seguro que en algún momento podríamos hasta invitarte de nuevo. Hay una pregunta de Elizabeth, no aparece el apellido, pero Elizabeth pregunta, ¿cambiaría las novelas de Flaubert por sus cartas? Son dos preguntas. ¿Cambiaría, bueno, hay una pregunta, ¿cambiaría las novelas de Flaubert por sus cartas? No las cambiaría. Leería las novelas porque son, o sea, las novelas de Flaubert son extraordinarias, muy divertidas, Pécuchet, muy profundas en el análisis de, del alma humana, como Madame Bovary o como la educación sentimental, eh, de una gran hondura sobre la historia y la conflictividad humana en las guerras, como Salambó, y sobre el amor, pero sus cartas también son documentos extraordinarios, ¿cierto? Como no cambiaría, por ejemplo, o sea, no es que uno vaya a cambiar las cartas a Felice y las cartas al padre, la carta al padre o las cartas a Milena por por la condena o por el castillo o el proceso de Kafka, no, ambos son materiales literarios tan ricos los unos como los otros, eh, solo que son géneros diferentes, ¿no? Para preparar esta charla me leí otra vez las cartas que hacía tiempo no las leía, las cartas a Milena, y es impresionante, es como una novela en primera persona, ¿cierto? Con un destinatario, y cómo va sucediendo el cambio de ese personaje, por todo ese conjunto de cartas. Eh, no es que yo las cambiaría, tampoco ni por los diarios de Kafka son extraordinarios también. No, son documentos de una gran riqueza poética y humana, tanto unos como los otros. Hay que leerlos. La pregunta, Carlos, discúlpame, siempre que te interrumpa, discúlpame, sí, por Tranquilo, no favor. hay problema. La pregunta de Elizabeth es incluso más amplia, pero ya has hecho más, has ampliado también la respuesta. La pregunta de Elizabeth Jiménez es mucho más amplia porque la tenía escrita y ahora la tengo directamente en el texto. Ella ya dice, André Gide escribió alguna vez que cambiaría las novelas de Flaubert por sus cartas. En este sentido, ¿hay algún escritor que haya leído y que le guste, que pueda decir lo mismo? No sé la segunda parte de esta pregunta, si la puedes considerar con lo que acabas de responder. ¿Hay algún escritor que haya leído y que le guste, del que preferiría decir lo mismo? Pero yo creo que ya respondiste de alguna manera. Si no, que si a uno le gusta un escritor,
le gusta su obra. Podría haber textos que no le apasionen tanto como unos como otros, pero pues no sé, yo tenga, no, si me Bueno, gusta, si, entonces pasamos a la siguiente pregunta de Sebastián. ¿Qué, qué es lo que más ha disfrutado de leer y escribir cartas? lo que de leer y escribir cartas. No te estás viendo, no te estás viendo Ahí, otra vez. ahí, sí, otra vez, pero yo sí me veo allí en ese cuadrito, qué raro. Me desaparezco entonces. ¿Cómo? ¿Qué hago? Sí, sí estoy. Ah, es que, bueno, Puedes continuar, ya te estás viendo. sí, ok. Sí. Lo que ¿Qué es más lo que más has disfrutado de leer y escribir cartas? es que ambos, tanto leer como escribir, es una aventura. Cuando tú empiezas a escribir una carta, como empiezas a escribir lo que vaya, cualquier relato o un poema, uno no tiene muy claro de qué va, como las primeras frases y de qué va, pero comienza la escritura misma a inventar, ¿cierto? Comienza a mostrarle a uno de pronto otro camino. Y al leer una carta creo que sucede lo mismo, es como una aventura y le va, a medida que uno va avanzando va descubriendo el camino de quien escribió esa carta para quien la escribió y que termina, como ha dicho un compañero, ¿cierto, Ricardo? Termina siendo una carta para uno también, uno no sabía que le habían enviado esa carta, pero se las lee con tanto interés por el lenguaje, por la mirada, por las preguntas que hay allí, por la poesía finalmente, ¿cierto? Entonces la poesía es una aventura y la poesía está tanto cuando uno se arroja a escribir, comienza a aparecer, como cuando lee algo que ya ha escrito alguien y entonces la poesía sucede, porque Borges decía eso bellamente en alguna de sus conferencias, que un libro, ¿cierto? Es un libro, es un objeto bello, incluso como este libro de Rimbaud, es muy bella la edición, es muy bello el libro, pero el hecho estético, la poesía sucede al leerlo, así como sucede también cuando uno escribe. Se encuentra, no siempre, pues no siempre tiene la fortuna de encontrarse con la poesía, pero si no está escribiendo no se la va a encontrar. Picasso decía eso, que la iluminación existe, pero tenía que encontrarlo trabajando, porque si no entonces se le escapaba. Carlos, para darle también un lugar a una pregunta que encuentro acá, es para muchos de las personas, muchas de las personas que leen, pues se han encontrado con cartas de artistas. Ahorita mencionabas a Vincent Van Gogh, están también las cartas de Rilke, no solamente las cartas a un joven poeta, sino las cartas a Cézanne. Pero también están las cartas, la correspondencia de Kafka, la correspondencia de Dostoyevsky. Hay toda una historia de las cartas en la literatura. Y la pregunta que esta persona del público hace tiene que ver con esto. Eh, ¿Cómo han contribuido estas cartas a la creación? Es decir, escribir cartas para estos artistas hace parte del trabajo creativo, ha contribuido a la creación, ha alimentado su creación. Yo menor duda que tanto que escribir cartas como escribir diarios son fundamento del trabajo creativo. Porque la carta tiene la ventaja de que uno le está hablando a alguien que uno conoce, con quien tiene una conversación, un diálogo, y con quien ha compartido sus preguntas por la escritura. Y entonces es un destinatario ideal, digamos, porque es un destinatario que uno le conoce y con el cual tiene una conversación y por lo tanto puede compartirle sus inquietudes creativas.
como hace, si tú lees las cartas de Van Gogh o las cartas de Kafka, ¿cierto? En ellas Van Gogh le habla a su hermano de las experimentaciones, de los estudios, de cómo va y se mete a dibujar unos esqueletos, de sus visitas a los museos, de lo que está pintando, de sus modelos que conoció, que tal día vino un mendigo, que tal día un muchacho que pasó por allí, la gente que él pinta, es decir, hace parte del oficio creativo, el hablar de ese oficio creativo en las cartas de un modo extraordinario, de un modo muy fecundo, como también hacerlo en los diarios, ¿no? Yo creo que sí, que necesariamente sí son unas formas, y tú lo puedes encontrar, ¿cierto? Puedes encontrar que en muchas cartas de escritores hay reflexiones que tienen que, así como lo que te digo de Van Gogh, reflexiones que tienen que ver con el trabajo que está haciendo y que le ayudan a desarrollar ese trabajo, con el trabajo que está componiendo, como las cartas citaba ahora mi compañero a Dostoyevsky, las cartas de Dostoyevsky a su hermano, por ejemplo, le ayudan a aclarar cómo es que construye la estructura dramática de una novela, cuando le habla de que él está haciendo, utilizando los recursos cuando le habla de la polifonía, los recursos de música para construir la estructura de la novela y pasar, cuando se pasa de un capítulo a otro, es como pasar de una tonalidad a otra, va a ser una modulación, como dicen los músicos, entonces le ayuda a organizar su pensamiento, el decírselo a su hermano a quien quiere tanto, o las cartas de Anton Chekhov también a su hermano sobre la composición, donde le argumenta que es importante escribir sin trama y sin final, y quitar lo más importante, que haya vacíos para que el lector ahí se haga preguntas. Entonces le permite también al escritor o a la escritora ir haciendo, como las cartas que les leí de Rimbaud, los fragmentos, ¿cierto? Son una estética, hay una poética elaborada en esas cartas, porque están dirigidas a unos destinatarios privilegiados, al hermano, a un maestro, a un amor, a un compañero de trabajo, a una compañera, a alguien con quien se tiene un diálogo fecundo. Entonces esas cartas son en el proceso creativo. Gracias, Carlos. Por acá encontramos incluso una reflexión de Jason Castro Trujillo, que en este momento es nuestro director del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, donde pues nos saluda, nos da las buenas noches, te saluda a ti, me saluda a mí, y dice lo siguiente, que el tema de las cartas y la correspondencia dentro de la reflexión literaria merece un tema, le parece un tema muy especial y que ocasionalmente puede ser considerado como equívoco o también como un peldaño previo a la literatura. Pienso que las cartas y las correspondencias son un género muy especial porque superan la condición que soporta la literatura misma. Estas están más allá de las imposturas literarias, de la tiranía de las novedades, ¿sí? Además dice que terminan revelando los pudores más íntimos de quien escribe y que no ocurre pues con otro tipo de escritura. Sumado a esto, es especial la condición de la correspondencia, entendida también como literatura. Estamos leyendo correspondencias ajenas, están dirigidas a alguien específico, pero como lo que estás ratificando hoy, somos sus lectores, ¿sí? Y estamos entonces como lectores de una carta que se está escribiendo para alguien específico, nosotros también irrumpimos ahí en la depravación de auscultar un texto que tenía como origen una vocación íntima. Es decir, no, de alguna manera somos intrusos, pero nos damos ese lujo de ser intrusos. Sabemos, por ejemplo, de Manuelita y de Bolívar, ¿verdad? Tenemos algo de, así como algo de un voyerismo literario.
Muchas gracias por esa reflexión plenamente y gracias por tu saludo tan amable. Carlos, ahí también entonces una última carta, una última pregunta que dice lo siguiente: ¿hay algún escritor que usted haya leído y que le guste, que prefiera sus cartas a otros textos? Es decir, hay un escritor al que usted le guste y del que prefiera más sus cartas que otros textos. Alguien había hecho ya una pregunta parecida a André Gide, que decía que prefería las cartas de Flaubert a sus novelas. Bueno, yo realmente pues es muy buena esa pregunta, me pongo a pensar y no lo encuentro. O sea, yo, digamos, si tomara las cartas, repetirles eso, ¿cierto? Voy a las cartas, para preparar esta conversación me volví a leer un montón de sus y tuve que recurrir de nuevo, mirar sus diarios y me dio mucha curiosidad entonces de ciertos relatos. Le habla del relato del violinista y de la condena y de otros. Entonces hay una relación muy interesante, muy enriquecedora entre las cartas y la creación poética y literaria. Entonces, pues no, si yo me leo las cartas de Virginia Woolf, por ejemplo, pero esas cartas lo que hacen es enriquecer el universo poético de las novelas de Virginia Woolf que nos gustan tanto, ¿cierto? Que son tan intensas, tan profundas, tan necesarias, y sus cartas y sus diarios también. Documentos íntimos escritos en un primer momento para un destinatario muy claro, y esa luego se vuelve de una gran riqueza para la literatura y para quienes quieren y aman esa literatura. Yo no encuentro esa diferencia, no sé, en que guste más la escritura, digamos, pública, ¿cierto? Que tiene como destinatario una, un público, está destinada a una escritura que está destinada a alguien concreto, porque quien ha escrito esas dos cartas, esas dos escrituras, pues es la misma persona que tiene las mismas preguntas poéticas, las mismas, y que ambas escrituras contribuyen, tanto las de las cartas como las de la poesía, el trabajo poético para el público, a explorar el universo creativo, las preguntas, ahondar las preguntas que se hace el artista en su trabajo de invención, de composición. Incluso cuando el artista no utiliza, como Van Gogh, en ambos, la pintura que conoce el público, pues, o que él hace, es diferente a las cartas o las entrevistas que hace Picasso o las cartas de Frida Kahlo, ¿sí? O las cartas de Richard Wagner o de los músicos, por ejemplo, o las de Stravinsky. Son interesantísimas porque le abren un universo de comprensión del mundo poético, una ventana o un horizonte, más bien es la palabra, de comprensión, de acercamiento al universo poético del artista, que se expresa en otra lengua diferente a la de la palabra poética, que se expresa con el lenguaje de la música, de los sonidos, que se expresa con el lenguaje de las líneas, los colores, las formas de la pintura, o las de Rodin, por ejemplo, que también son muy interesantes. Es un escultor. Sí, Carlos, para nosotros hacer el cierre, vamos a escuchar la última pregunta y así hacemos el cierre. Ya no podemos más recibir más preguntas porque ya estamos limitados por el tiempo. Tienes toda la razón. Incluso podemos constatar que hay cartas que se convierten en obras. Uno no puede distinguir el límite entre
entre la obra literaria y la carta al padre, por ejemplo. O la obra de Ana Isdin, que es una obra donde el diario íntimo tiene mucho lugar. Bueno, Gabriel Arango Henao, ¿por qué crees que en algún momento se prefiera entrar en la intimidad de la escritura a cambio, pues, de la intimidad de conversar directamente? ¿Por qué ocurre eso? Buena pregunta, qué bella pregunta. Porque, o sea, voy a leerle la primera frase de la primera carta que leímos, a releer. Una carta la siento siempre como la inmortalidad, porque es la mente sola sin el amigo corporal. La mente sola sin el amigo corporal. Es como, y también esa carta de Rambó, ¿no? De la carta del vidente, yo es otro. Entonces, que sea necesaria la escritura para descubrir esa otredad o la presencia del amigo sin su alma sin su cuerpo, como es decir, esa otredad. Es un modo de entrar en el universo de la otredad y que es el universo, como dice Rambo bellamente, que nos permite ver lo desconocido. Eh, es una necesidad que eh, se tiene de la soledad para compartirla con el alma del otro, pero que está sin su cuerpo allí, y permitirse entonces ser otro que se hace las preguntas fundamentales, las preguntas que son imposibles de hacerse de otra manera, que requieren de la soledad y de tener la necesidad de hablar para alguien, para ese otro, que sabe uno quién es, pero que no está allí ahora y que no sería igual conversando, aunque el arte de la conversación es otro arte también de una gran riqueza y que también permite la creatividad. Es lo que nos demuestra Platón con sus diálogos y y también en muchos de sus textos Fernando González y también quienes tuvimos el goce de haber conversado con algún maestro notable o que tenemos el goce de conversar con maestros o personas muy notables. El lanzar con gente muy notable hace que se aparezca esa otredad también. También en la presencia sucede, no solamente en la intimidad. El poder tener unos compañeros de conversación con los que se activa la imaginación y se activa ese mundo otro, ese mundo de lo desconocido, de lo que eh, no sabríamos descifrar, sino que la conversación misma nos permite descifrar. Y un bello homenaje a la importancia de la conversación y del diálogo es el que hizo Platón a su maestro Sócrates y los escribió en forma teatral, incluso para revivirlo, para hacerlo más patente, para que la conversación sea más viva, incluso que si a alguno de la conversación le da hipo, como sucede en el banquete con Aristófanes, que le da hipo, entonces eh, Hipócrates le recomienda que tienes un poco de sal debajo de la lengua, pero no es de lo que están hablando, entonces le da una vivacidad y por eso también nos interesa la literatura. Como dice Alicia, no me gustan los libros que no tienen dibujos ni tienen diálogos. Alicia del País de las Maravillas, los libros que más le gustan son que tengan dibujos y que tengan una conversación, que haya un diálogo. Entonces, las cartas es una forma de la conversación que esperan una respuesta, ¿cierto? Una conversación a solas con otro que está en la lejanía y que espera una respuesta. Como es también la conversación presente con gentes extraordinarias para quienes los tenemos por tal y que nos inspiran, que nos abren las puertas en esa conversación de algo que no veríamos de otra manera, lo que llama Rambaud lo desconocido en sus cartas del vidente. Es decir, nos hacemos videntes también en la conversación, como nos hacemos videntes en la escritura de cartas
y en la escritura de poemas que tienen además, eso sí, un destinatario ideal. No sé, también la escritura de la literatura tiene un destinatario, pero como decía mi maestro Stanislao, es ideal. La, las, las cartas de Manuelita, por ejemplo, tocan la sensibilidad contemporánea de las mujeres, se reavivan, vuelven, en el sentido pues en que esa irreverencia que logramos notar en ella y ese ímpetu permanece. Hablaba de inmortal y mucha gente creía, a veces por malas lecturas de segunda, hechas tal vez por los comentarios, que cuando Platón se refería a la inmortalidad del alma, pues era una cosa que permanecía en una esencia metafísica por fuera del texto. Y Platón no está por fuera del texto, Platón está en la escritura. Platón demuestra la inmortalidad de Sócrates escribiendo la Apología. Y así sucesivamente están vivos los muertos. Y con por tantos y con tantos libros muertos voy a hacerle un homenaje a los desaparecidos en este momento, a Ramiro Tejada, ¿sí? Y a el maestro Santiago García, que siguen vivos en nuestro corazón y siguen presentes porque los podemos evocar igualmente en una conversación, en lo que tú llamas la conversación viva, que es muy especial, la tertulia, pero también en esta distancia, a través de estos soportes técnicos que los teóricos de la comunicación pueden cuestionar en algunos momentos, como que nos alejan, pero también pueden acercarnos. Y creo que te tuve con este tema del género epistolar. Y si los fantasmas se roban los abrazos, pues hombre, yo creo que se robaron los abrazos que te envío desde aquí, desde la distancia, de agradecimiento pues por tus palabras y por la ponderación con que hablaste hoy. Antes de despedirnos de estas palabras y la noche, por favor, a las personas que están conectadas, llenar el formulario de valoración, que nos es muy importante. A veces rechazamos mucho estos formularios, pero para nosotros es muy importante porque eso refuerza nuestro trabajo. O sea, que por favor no lo miren con desdén. Los vamos a invitar para las próximas Palabras y la Noche, que van a ser en la temporada de junio, a una conferencia del crítico de cine Pedro Adrián Zuluaga, los diarios y cartas en el cine y la literatura, que también va a ser pues una muy bonita, seguro que sí, conversación. A Carlos Atizal le agradezco mucho sus palabras y el hecho de que nos haya aceptado. Tenemos una pendiente porque tenemos que plantear el tema de la peste y del papel del arte y de la resistencia en estos momentos tan difíciles y de la capacidad que tengamos de sobrevivir, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de la creación. Y le agradezco mucho pues entonces al equipo técnico que está detrás de esta transmisión, que pues a Fabián y a Laura, que tuvimos en el principio ciertas dificultades, también disculpas por los inconvenientes técnicos, apenas estamos ensayando estos medios, y lo decía Carlos, que esto se parece mucho a los radioaficionados de los años 50 y 60, que todavía tienen muchas dificultades para comunicarse. Entonces, en este momento somos teleaficionados, y seguro que estos medios se van a renovar. Estos medios van a ser muy revolucionarios en el futuro, y no hay que quejarse de que haya saturación. Creo que antes, por el contrario, tenemos que hablar, tenemos que conversar y tenemos que suscitar el encuentro. El Instituto de Cultura también ha tenido muchas dificultades este año para empezar, y a todos nos cogió quietos en primero de hacerlo de la mejor manera posible, y creo que vamos a conectar con todo el país para hacer estas preguntas sobre estos fantasmas de la comunicación que hay hoy
y sobre las posibilidades que tenemos de resistir y de crear de nuevo. Entonces, muchas gracias a vos, gracias por haber estado en Las Palabras y la Noche, gracias al público, gracias al equipo técnico. El Instituto de Cultura se despide hoy y esperamos pues que nos volvamos a ver. Muchas gracias a todos por haber estado en la noche y nos vemos. Gracias, un abrazo. Un abrazo para todos.